Bienvenidos a la Revolución de la Riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia. En este programa comprenderás que la verdadera riqueza es holística y te daremos herramientas para conquistarla. Síguenos en redes sociales en @JavierMorodo en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en todas las redes sociales. Suscríbete también a mi newsletter en mi página javiermorodo.com, en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para ganar el juego del dinero. Querido Tocayo, bienvenido a la Revolución de la Riqueza. ¿Cómo estás? Gracias, Tocayo. De verdad que feliz de poder estar acá. Creo que era una conversación que teníamos ahí pendiente, marcada. Te admiro un montón y la verdad que gracias por el honor de poder estar contigo hoy. Tocayo, de verdad, el que te admira más soy yo. Es un privilegio para mí tenerte aquí en el foro con esta gran dinámica y gran amistad que hemos formado de apenas unos meses. Y todavía me acuerdo cuando te conocí en Tony Robbins. Yo había escuchado ya tus 2 podcasts con Oso y dije, este cuate es un demente, del tipo de dementes que me encantaría conocer porque piensas distinto, porque muchos de los hábitos inclusive que platicabas, recuerdo muy bien ese primer podcast que te echaste con Oso, yo creo que hace como 4 años. Sí. Que decías que te metías a la regadera y gritabas y el agua fría y después el rechazo, todas estas cosas, te copié, te confieso que te copié. Bueno, Oye, ya te lo he confesado. ¿Cómo te fue? Pues muy bien. O sea, empiezas a hacer cosas que podrían ser consideradas locuras, pero que yo siempre he pensado que no puedes esperar resultados distintos haciendo las cosas de la misma manera. Y empieza a cuestionar por qué las haces, por qué no las haces. Y te confieso que mucho de esto lo empecé a integrar mucho más cuando te conocí ya en persona, en Tony Robbins. Y te vi y dije, lo tengo que ir a saludar, le tengo que ir a decir, pues que me interesa mucho platicar con él y conocernos más. Y de verdad fue impresionante porque me dijiste, es la 4ª vez que vengo a Tony Robbins, a Date with Destiny. Y dije, claramente es un demente. Hay algo muy interesante que tengo que conocer de esta grandísima persona y estos últimos meses que he tenido la oportunidad de conocerte más, pues para mí ha sido pues un privilegio el poderte aprender y poder compartir y podernos relacionar. Entonces para mí es un honor tenerte por aquí, querido Tocayo. Pero empecemos por ahí, empecemos por el tema de Tony Robbins. 4 veces Date with Destiny para mí ha sido uno de los eventos que más ha marcado mi vida. Ese fue el principio de la razón por la cual dejé de tomar y de la cual empecé a integrar y a comprender toda mi vida como un todo, a cambiar mi historia y a ser más feliz. ¿Cómo llegaste tú a Tony Robbins y por qué has sido 4 veces? Tienes 32 años. Yo te decía, cuando sea grande quiero ser como tú. Bueno, pero platícanos más. ¿Cómo llegaste a Tony Robbins y por qué has sido 4 veces? Es una historia muy interesante. O sea, cómo llego ahí. Y Tony Robbins en particular, creo que hay pocas personas que han estudiado tanto el arte y la ciencia y los sistemas que te traen felicidad y éxito, que al final no terminan siendo lo mismo, ¿no? O sea, tú puedes tener mucho éxito, pero no estar completo, no sentirte completo. Y creo que este cuate ha estudiado las dos y en cuestión de 5 días te da un sistema, un framework que tú empiezas a seguir el modelo o lo empiezas a entender y puede tener un cambio muy impactante, no solo en tu vida, creo que en la vida de los demás, que realmente es para lo que estamos acá. Entonces, ¿cómo llegamos a Tony Robbins? Yo a una de las personas que le tengo que agradecer mucho esa transformación es a uno de mis mejores amigos, que falleció ahora ya casi 10 años para atrás. Y estábamos en toda la vida de conocerlo. Yo regreso de la universidad, estaba trabajando en un emprendimiento en ese entonces y salimos a cenar una noche y esa noche pues él ya no regresó. O sea, tuvo un accidente en el carro. A mí me llaman a las 4 de la mañana y me dicen, oye, te tengo la peor noticia que vas a escuchar. Y le digo a mi cuate, ¿qué estás jodiendo, no? O sea, dime, ¿qué pasó? Dice, no, el gogo, o sea, hermano, se murió. Digo, no puede ser, ¿cómo? No te creo, o sea, no lo lograba procesar en ese momento, ¿no? Y creo que pasa ahí, o sea, nos tocó vivir. Yo por mucho tiempo en ese proceso, como que pasaron 2 cosas. Primero me di cuenta lo efímera que es la vida. O sea, en ese entonces, haz de cuenta, no estás tan acostumbrado a los 21 años a pensar en la muerte y que te puede pasar mañana. Que le puede pasar a cualquier persona. Entonces te dejas como de decir, no me voy a aferrar a las cosas, voy a decirle a la gente que la quiero cuando se lo tengo que decir, porque no quiero tener ningún regret a la hora de que algo así pase. Pero te marca un parteaguas. Y creo que eso, yo ya venía como buscando algo diferente y eso fue algo que me impulsó a todavía ir más allá.
¿no? Entonces pasa esta muerte y yo como la agarré al principio, dije, yo quiero honrar la memoria de él. O sea, yo lo que quiero hacer es dedicarme mi vida a ayudar a otras personas y hacer lo mejor que pueda en el trabajo todos los días. Y entonces me metí de cabeza con intensidad a trabajar y armar todo lo que tenía que armar, pero estaba faltando algo. La verdad que sentía que todavía no tenía las respuestas. Entonces llega este curso en Guatemala. En ese entonces estaba en Guatemala. Y llega este curso de un dominicano que mi amigo que se llama Pablo me lo recomienda. Me dice, oye, viene este cuate, me lo han hablado súper bien, ¿te animas? Y yo le digo, pues no sé qué es, pero ¿sabes qué? Ando en modo de vamos a explorar, voy a probar y si no funciona, pues está bien, pero si funciona, qué privilegio, ¿no? Entonces vamos con este cuate dominicano que se llamaba Stormy Reynoso. Entonces, Stormy Reynoso, puta. Llego a este lugar en el Hotel Marriott en Guatemala y entro a una sesión de Stormy, ¿no? Y me recuerdo que en los primeros 10 segundos de la sesión nos dicen, bueno, quiero que se paren todos aquí, que se presenten. Éramos un grupo como de 50 personas. La mayoría de las personas no las conocía, aparte de mi amigo Pablo. ¿Cómo era la presentación? La presentación era pararte enfrente de otra persona, o sea, de la persona que tenías en medio y verte a los ojos. Y verte a los ojos por cuestión de 6, 7, 10 minutos. 10 minutos. Así, 10 minutos. O sea, no conocías a la persona y 10 minutos de esto. Es una buena icebreaker. Súper icebreaker. Y aparte música atrás. Entonces, de primero empieza como ese medio nerviosismo, no sabes realmente qué esperar, pero luego como que empiezas a conectar a otra manera y a entender lo que esa persona del otro lado está viviendo, está sintiendo, y es muy interesante porque hasta tú puedes generar cierta energía que la otra persona la sigue y empieza una comunicación que es 100% a través de los ojos. Entonces a los 4 minutos ya los dos estábamos llorando de la plática que nos habíamos dado de ojos. Wow. Súper impactante. Y fue un poco shock therapy esta sesión con Stormy porque tenía unos métodos no convencionales. Esos fueron los primeros 10 minutos. Luego ya 2 horas más tarde te tocaba darle feedback a las personas en base a cómo las veías. Personas que no conocías. Pero entonces darle vuelta al cuarto y era decirle cómo te veo. Te veo descuidado o te veo esto y así. Entonces te decían cosas que si ya 6 personas te lo repetían, pues decías, bueno, eso es lo que estoy transmitiendo sí. Para afuera, ¿no? Entonces ese fue un inicio a... Yo nunca había tenido este tipo de experiencias. Y Stormy en esa sesión habla de Tony Robbins. O sea, cuenta que su maestro y lo que le había enseñado ahí era Tony Robbins. Y entonces que lo recomendaba bastante. Y a mí la verdad que esa sesión que tuve con él fue una sesión de 3 días, este workshop. Me ayudó muchísimo. O sea, pude empezar a trabajar, entender y como que creo que mi corazón se había cerrado muchísimo después de la muerte de mi mejor amigo. Y acá logré como empezar a entender por qué era que eso pasaba y por qué se había cerrado y empezar a entenderme un poquito más y entender que también el éxito viene detrás de sistemas. Tu mente ha sido configurada por una programación que alguien metió, llámese experiencia, padres, amigos, a través del tiempo. Yo creo que parte de la vida para adelante es reprogramarte en base a la vida que tú quieres tener. Y esto me abrió la puerta a ver que había eso. Y entonces me recuerdo que habla de eso. Yo saliendo de ahí dije, no, pues esto es una maravilla, ¿no? Entonces agarré el teléfono y llamé a mis amigos, a mi familia, a mi novia, a todos y les dije, tienen que venir con Stormy Reynoso. Entonces, en esa termina yendo mi socio actual y mejor amigo, que es Manuel Centeno, va a una de esas sesiones de Stormy. Y también le va de maravilla, sale muy contento de eso y decide irse a Tony Robbins después de eso. Entonces, él tiene la primera experiencia y sale de ahí, me cuenta y me dice, oye, esto está... O sea, lo que venimos haciendo y lo que venimos trabajando... Creo que este cuate de verdad la tiene muy clara, tiene una forma muy buena de comunicar sistemas que al final, si tú estás buscando algo más, algo mejor, va a ayudar a que lo puedas conseguir. Y entonces ahí es donde me entero de Tony. Y para ese entonces, tocayo, ya estaba, digamos, ya había avanzado un poquito en ese camino de entenderme un poco mejor, de entender qué son las cosas que movían y algo que me ayudó mucho fue la apnea.
el freediving. Y si quieres luego platicamos de Sí. eso, ¿no? Pero para seguir con Tony, eso es lo que me lleva a conocer de Tony Robbins. Y yo estaba tan convencido de que estas cosas ayudan, que lo que hice fue, en ese entonces ya estaba con Yalo, ya la primera vez que fui, invité a toda mi familia y amigos cercanos. Y les compré el boleto a todos. O sea, les dije, bueno, vamos en grupo y ya está. Esta es la fecha y así va a ser. Entonces, si tú te quieres salir, pues ya está comprado y todo, vamos a perder el dinero de lo que está ahí. Me dicen, no, estás loco, ¿cómo así yo no puedo? Le digo, confía, vas a ver que van a salir buenas cosas de acá, pero tú ya lo hiciste o algo. No, pero confío y he visto gente que lo ha hecho y le ha ido muy bien. Así que vamos para adelante. O sea, eso hiciste la primera vez. La primera La vez primera vez. dijiste, bueno, voy a comprar a todos y vámonos todos juntos Sí, a ver qué pasa. sí. Porque yo estoy convencido, Tocayo, que la mejor inversión que puedes hacer es pues en la construcción de la persona. Y eso en ti y en la gente que quieres. Al final es el mayor regalo. Y creo que muchas veces nos pesa el codo en invertir en eso, ¿no? Dices, puta, me voy a ir en esto, mira cuánto cuesta, ¿qué voy a sacar? Pero dices, el precio de una inversión que me va a transformar la vida para bien o que tiene el potencial de transformarme, porque también está en ti lo que hagas, cuánto vale y cuánto eso va a cambiar la forma en la que haces las cosas, ¿no? Entonces, así es como voy a esta primera sesión y un aprendizaje increíble. O sea, esa primera fue muy, muy de apertura, o sea, y darte cuenta. Hay 3 cosas que a mí me encantan, digamos, del framework que tiene Tony Robbins. Tony, ¿no? Que uno son las 3 S's. State, Story, Strategy, ¿no? Que tienes tu estado, cómo está tu estado emocional. Después tienes la historia, que es la historia que te estás contando. Y luego la estrategia, que es lo que vas a hacer. Y la mayoría del tiempo, cuando hablas con alguien, nos pasamos hablando de la estrategia. Sin haber En los comprendido las negocios. otras dos, ¿no? En los negocios, la mayoría del tiempo que te sientas con el equipo, ¿qué es lo primero que haces? Te sientas a hablar de qué vamos a hacer. Pero hay 2 partes que son esenciales para que la estrategia funcione. Y al final es la historia y también el estado. Y la historia es qué historia las personas están contando. Si es una historia que te empodera o si es una historia que te desempodera. Y después la otra parte es el estado emocional. Entonces, un ejemplo de eso es dietas. O sea, si tú quieres perder peso o quieres cambiar, ¿tú crees que hacen falta estrategias para poderlo hacer? Claramente no. Esas abundan. Abundan, ¿no? Pero sin embargo, a muchos nos cuesta. ¿Por qué es que nos cuesta? ¿Qué es lo que está causando que cueste hacer ese cambio? Pues es la historia y es el estado. Y entonces la historia va más hacia cuál es la historia que te cuentas o las preguntas que te estás haciendo. Si tú todo el tiempo te estás preguntando por qué no puedo perder peso, pues el cerebro te va a dar una respuesta y te va a decir porque eres un cerdo, porque no esto, porque tienes este problema, porque no se puede. O sea, Sí, por genética. por lo que genética, por lo que quieras. Pero si tú te haces una mejor pregunta, vas a tener mejores respuestas. Y la única forma que puedes acceder a esa historia de yo sí puedo, yo no puedo, es cambiando tu estado. Entonces, todo empieza desde un estado emocional. Cómo tú te estás sintiendo. Y creo que muchas veces dejamos ese cómo yo me estoy sintiendo a algo muy filosófico. Y hay maneras de cambiar tu estado sea. Sí, así. así, de una forma física, con tu movimiento. Hemos hablado con el hielo, ¿no? Sí, con el Meterte ahí es qué hacks puedes hacer para ir cambiando tu estado. Y creo que con eso tuvo un impacto bastante grande. Yo me recuerdo que en ese entonces yo que había invitado a todos, ya a último momento dije, puta, yo no me puedo ir en este momento. Estábamos a medio cierre de nuestra ronda de la Serie A cuando pasó lo de Tony Robbins. Y dije, me voy a ir 6 días a esto. Estoy en medio de la negociación en lo más crítico. O sea, si no cerramos esto, se muere la empresa. Y algo dentro dijo, porque sientes que es así de incómodo, hazlo. Era la prueba de fuego. Sí. Y no tienes idea. O sea, el haber ido me dio estrategias y frameworks que al final ayudó a cerrar la ronda y ha ayudado mucho en la forma en la que hemos venido construyendo la empresa. Entonces ahí es donde conozco al gran Tony. Qué extraordinario, Tocayo. Y mencionas 3 distintos frameworks, ¿no? Y platicaste de las 3 S's. ¿Cuáles son los otros 2 que capturaron tu atención en este primer encuentro con Tony? Sí, mira, el framework de esto es clave. Después la otra es, ¿cuál es tu pregunta principal? O sea, esa es otra que
es muy interesante ese framework, porque al final de cuentas te empiezas a dar cuenta que muchas personas tienen una pregunta que todo el tiempo se están haciendo, subconscientemente. Entonces, ¿cómo tú puedes acceder o cómo tú puedes encontrar cuál es esa pregunta? Y la pregunta usualmente es el lente con el que ves la vida. Entonces, esta pregunta principal viene desde un lado de algo que te tocó vivir y usualmente parte de cuando tú creciste, de quién anhelabas más el amor, de tu papá, de tu mamá, de tu abuelo, con quien sea que creciste, y después cómo lo conseguías. Y usualmente ahí es donde se forma un vínculo de conexión en el cual tú empiezas a ver lo que yo hago es porque estoy buscando amor y se mantiene eso y ahí se formula una pregunta. Entonces, en mi caso, yo lo que me di cuenta es que yo anhelaba el amor de mi papá creciendo, ¿no? Y yo la verdad tengo mucha admiración con mi papá. Toda la vida lo he visto echando punta, o sea, trabajando, agarrando negocio, creciéndolo, haciendo grandes cosas. Y lo que me enseñó es que el esfuerzo trae resultado, ¿no? O sea, yo al principio creciendo pensaba que era un piloto de avión que se mantenía viajando y decía eso en la escuela, pero era del esfuerzo y el trabajo. Y mi forma, digamos, de demostrar o de conseguir ese amor era a través del esfuerzo o era a través del trabajo o del éxito. Entonces, ahí se hizo una vinculación con el éxito de yo tengo que hacerlo mejor. Yo, lo que sea que tenga, lo tengo que hacer mejor. Y entonces, cuando me empiezo a hacer esta pregunta, yo digo, ¿cuál será mi pregunta principal? Y ahí empieza a ver, ¿será que a jugar con la pregunta? ¿Será que es una pregunta que tiene que ver con qué quiero hacer? ¿No? ¿Qué vas a pensar de mí? Y decía, no, ¿qué vas a pensar de mí? No tanto. Y así me fui haciendo diferentes preguntas hasta que llegué a la principal que tenía. Y es, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Y fue muy interesante porque detrás, y luego empiezas a desarticular. Detrás de esa pregunta, que digamos, cuando la lees, tú pensarías que es una buena pregunta, ¿sí o no? Sí, totalmente. Suena, ¿cómo lo puedes hacer mejor? ¿Cómo lo puedes hacer mejor? Es extraordinario, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer mejor? Pero detrás de esa pregunta tiene muy buenas cosas, tiene muy buenos facetos, pero tiene también un montón de negativos, o algunos negativos, que en las relaciones personales empieza a afectar, por ejemplo. Entonces, puede ser que tú me cuentes algo y estés muy orgulloso con lo que estés haciendo y mi cabeza en ese entonces se iba a cómo lo puedo hacer mejor. Sí, a darle feedback, ¿no? A como criticar eso y decirle criticar, lo pudiste haber hecho dar mejor. feedback y eso. Y eso me pasaba mucho en las relaciones personales. O sea, con mi novia, ¿no? Me decía, oye, estoy haciendo esto. No has pensado aquí, no has pensado esto. Oye, ¿qué pasaría si le cambias eso? Y entonces la apreciación se perdía mucho. Me lo hacía constantemente a mí también. Claro. Entonces, nunca esta insuficiencia de pensar como nunca es suficiente, ¿no? Siempre hay una forma de hacerlo mejor. ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo hacer mejor? Y creo que eso generó un hambre extraordinaria, pero también generó un vacío. Un vacío que buscaba llenar de otras formas. O sea, con alcohol, ¿no? Con distracciones, con cosas que escapar por lo que te generaba de ahí. Entonces, entendiendo, digamos, esa pregunta y lo que eso genera, la puedes cambiar para una mejor pregunta. Y si haces una mejor pregunta, vas a tener mejores respuestas. Entonces, empezó a cambiar y la pregunta que al final me llevo hoy es cómo puedo ayudar. Y entonces es de estar muy presente y saber que a veces la mejor ayuda es no decir nada. A veces la mejor ayuda es apreciar todo lo increíble que tienes enfrente. Y a veces, pues sí, hay formas en las que puedes ayudar y aportar tu grano de arena. Entonces, esa va hacia la pregunta principal, que creo que es fundamental en cómo va teniendo ese cambio. Si quieres, luego hablamos de las repercusiones y lo que fuimos haciendo ahí después, ¿no? Y el tercer framework que me gusta mucho es pensar que estamos hechos de hardware y de software y que tú puedes influenciar tu hardware, o sea, lo puedes ir mejorando, es un poco más difícil, pero puedes completamente transformar tu software. Y entonces el hardware, digamos, es tu mente, tu cerebro, tu cuerpo, ¿no?
Y en el hardware, inclusive la comida que comes, cómo está impactando el cerebro. O sea, muchas veces no nos vemos que la razón por la que estamos tristes o tenemos baja energía, pues es porque estamos comiendo mal, ¿no? Totalmente. Somos un sistema. Y al final es cómo estás tratando tu sistema. Y por otro lado, el software, que es tu identidad, tu sentido de identidad y tu programa, que a la vez que pasa algo, cómo tú reaccionas y cómo yo reacciono, es distinto. Y eso depende del software que tengas programado. Y ese software tiene un set de creencias, tiene un set de valores, tiene un set de antivalores. Y lo bonito de esto es poder tomarte el tiempo para, de una forma despersonalizada, de cierta forma. O sea, es como muy, muy loco cómo lo puedes hacer, ¿no? Pero a través de estar en un estado emocional bueno, tú te puedes despersonalizar y decir, ok, veamos a Javier y pongámoslo en un papel. ¿Qué piensa Javier? ¿Cuáles son sus valores? ¿Y cuáles son sus reglas para cumplir esos valores? ¿Cuáles son sus antivalores y cuáles son sus reglas para cumplir esos antivalores? ¿Qué propósito tiene? Y lo haces sin juicio y vas haciendo ese análisis, ¿no? Entonces, para mí, digamos, cuando empecé a ver eso, en el número 1 que tenía de valores era éxito. Y lo interesante no es solo la palabra o el valor, lo que significa, ¿no? sino lo que significa para ti. ¿Qué tiene que estar pasando para que tú te sientas exitoso? Y entonces, para mí era un tema de lo tienes que estar haciendo mejor. Imagínate eso, ¿y quién pone ese criterio? Entonces era una de nunca parar. Claro, un loop infinito. Un loop infinito que no lo logras cumplir, ¿no? Entonces empiezas a ver ese tipo de reglas que te has configurado, las pones en una pizarra y luego dices, con razón. O sea, con razón me estoy sintiendo como me estoy sintiendo. O cuando pasa algo malo o cuando no logro resaltar en algo, me siento de la forma que me siento. Y ahí te da la oportunidad y tienes la oportunidad de cambiar ese software y de reprogramarte ese software con los valores que sí quieres, con los antivalores que sí quieres y con el propósito que sí quieres. Y creo que eso es algo maravilloso porque muchas veces creo que como personas creemos que nuestra identidad es fija. Es que yo soy así. A mí me cae mal esto. Pero si esa identidad se está poniendo en el camino de tus sueños, ¿no te gustaría reprogramarla y cambiarla? Wow. Y hay un framework para hacerlo, ¿no? Y te lo puedes poner y toma su tiempo porque al final creo que queda un poco fresco esa reprogramación y luego te vas haciendo diferentes cantos. Yo lo he incorporado en 1000 diferentes rutinas, digamos, que ayuda a que lo pueda recordar todos los días y que a esa versión anterior le pueda hacer un upgrade y luego como el overhaul de un coche. Cada cierto tiempo vas a buscar otra vez y dices, ¿este software me está funcionando? No, ¿cómo lo hago para cambiar? Tocayo, podríamos ya acabar el podcast y ya habría valido la pena, de verdad. Todo esto que compartes, digo, me llega profundamente porque me tocó vivirlo y también me sigo espejeando porque me doy cuenta, pues, todo lo que tengo que seguir aprendiendo y todo lo que tengo que seguir mejorando y todo lo que tengo que seguir renovando el software que tengo. Y me gustaría entender más el software con el que llegaste a este mundo, con el que creciste y cómo ha ido evolucionando y después que ya nos cuentes las herramientas prácticas porque de verdad yo creo que si lo midiéramos por hora, la fuente de aprendizaje que he podido tener contigo con el corto periodo de tiempo, aire que hemos estado presentes ha sido brutalmente rentable. Y espero que podamos también comunicar y transmitir todo esto. Pero vayámonos a todo el software que te definió inclusive antes de que nacieras. Uh-huh. Quiero que nos platiques de tus padres. Quiero que nos platiques de tu madre y de tu padre. Y también un poquito de tus hermanos para entender el contexto en el que naciste y en el que creciste. Yo vengo de una familia de 4 hermanos, hombres. Carlos el mayor, Juan Pablo, luego sigo yo soy el tercero, y luego Diego. Y luego está mi padre, también Carlos, y María, mi mamá, ¿no? Entonces, el contexto, nacemos en Guatemala, en ese entonces, 1989,
la caída del muro de Berlín. Muy bien. Así que se venían buenos cambios en el mundo en ese momento. Y creo que el contexto en el que me encuentro, yo le he platicado un poco como el origen ahí. En ese entonces, mi madre trabajaba en un banco Ujú. y mi padre trabajaba en una empresa de gaseosas que había estado trabajando ahí para ese negocio, y mi mamá, y los dos estaban full metidos en trabajar y con eso de mindset y poder proveer pues un mejor futuro para nosotros, ¿no? Yo casi nazco en la junta directiva de un banco. Mi mamá trabajaba para un banco que se llamaba el Banco 1 Ajá. en Guatemala. Y bueno, como ya era su tercer hijo, dijo, no, pues ya, o sea, Nos esperamos hasta que ya, este quiera salir. Sí, ya me me la la sé. sé, ya me la sé, ya sé cómo es. O sea, esto de irme al hospital a esperar, pues no, No. olvídate. Y entonces estaba trabajando en este banco y el jefe le dice, oye, todavía puedes lograr venir, ya te veo así, pero le dice, no, no te preocupes, sí, estamos, llego. Y estando en el banco, en la junta, empezó a tener contracciones en la reunión, pero ya fuertes, ¿no? Y ella dijo, no, o sea, las aguanto acá, ¿no? Porque tengo que presentar esto, tengo que lograr poner esto bien. Ella tiene una disciplina admirable. A la fecha está estudiando en la universidad todavía ahora. Qué bien. Se metió a sacar ahí. Entonces, bueno, a tal punto que se le rompe el agua ahí en la reunión esta y bueno, se la tienen que llevar de emergencia al hospital. Entonces, así es como vengo al mundo en medio de, digamos, un esquema de trabajo y intensidad Claro, importante. bastante importante. Y en ese entonces también, o sea, crezco en Guatemala y lo que me tocaba ver a mí era pues bastante, no veía tanto a mis papás, porque los dos trabajaban muchísimo, ¿no? Entonces yo desde pequeño como mi identidad mucho fue hacia esto es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, tú para salir adelante le tienes que, Le tienes que chingar. le tienes decimos que aquí. chingar. O sea, no hay de otra. no hay de otra. Y ese fue un poco el ejemplo. Yo a la fecha lo agradezco muchísimo. Y creo que eso me programó mucho a mí también. O sea, yo tengo una obsesión, y lo reconozco, con hacer. O sea, si a mí me agarra a las 6 de la mañana en la cama y estoy ahí, empieza, y es cosas que he ido trabajando, ¿no? Pero empieza mi cabeza como, no estás haciendo, no estás haciendo, no estás haciendo, no estás siendo productivo, no estás siendo productivo. Y creo que crecí en ese ambiente en Guatemala, en mi casa. Entonces es un poco el origen. Eh, Mi padre emprendedor, digamos, le tocó empezar una compañía de ventas de coches, o sea, Ajá. varios negocios hasta que entró a trabajar a esta embotelladora y ahí le tocó operar esa embotelladora y la fase de expansión, ¿no? Entonces, durante todo ese tiempo, yo me di cuenta cómo una empresa guatemalteca, digamos, pequeña, Ujú. podía llegar a crecer a múltiples países y tener un impacto grande en personas, en empleos, en riqueza del país y de la región, ¿no? Entonces me llevé eso, pero a la misma vez, o sea, yo estando en la escuela y en el trabajo, pues creciendo en Guatemala, o sea, todavía es un país que vive con muchísima pobreza todavía. Y creo que me tocó vivir varias cosas que a mí me generó un sentido de yo lo que haga, siempre quiero que tenga un impacto en ayudar a que la gente salga adelante. A través de educación, a través de salud y principalmente a través de empleo y oportunidades. Porque creo que de ahí es donde realmente podemos salir para adelante. Y me inspiró mucho, digamos, a mí siempre me gustó construir cosas y jugar con Ajá. computadoras. Entonces yo decía, es que en Latinoamérica no hay historias hay muy buenas historias, pero no tienes el Bill Gates, ¿no? El Steve Jobs. O sea, en tecnología todavía no han habido empresas o empresas que creen productos de tecnología acá que se exporten
para afuera. Entonces yo me recuerdo desde los 16 años que en mi cabeza era, eso es lo que quiero hacer. Yo quiero crear un negocio que demuestre que desde Latinoamérica también podemos construir empresas chingonas de tecnología, que exportemos tecnología no solo a toda Latinoamérica, sino al mundo. Por 2 razones. Una, si no lo hacemos, nos jodemos. O sea, si nosotros no nos volvemos los creadores de tecnología, los países que lo sean, Sí, van a dominar. Van Estamos a dominar. empeñando nuestro futuro. claro. Y la otra es porque también no creo que el universo haya hecho una distribución de inteligencia, ¿sabes? Solo hacia un lugar. Entonces realmente hay mucha capacidad que está no Potencializada, maximizada sí. o potencializada, que existe en Latinoamérica. Y es cómo podemos sacar el máximo potencial de todas las personas extraordinarias que hay en nuestra región, ¿no? Y creo que eso tiene que ver mucho con el mindset. Primero empieza con creérnosla, creer que es posible. O sea, los gringos lo que tuvieron, que creo que ha sido muy bueno, es vieron cómo en la época de Kennedy llegaron a la luna. Claro. Entonces imagínate tú ser un estudiante creciendo ahí diciendo, oye, se arman estos cohetes, llegamos a la luna, es esto, pues quiero estudiar matemática, quiero ser un astronauta. Entonces necesitamos más historias de ese tipo para poder progresar y a los 16 años eso fue como mucho del llamado. Y aparte, lo interesante de esto es que para hacerlo, pues solo necesitas acceso a una computadora. Eso es increíble. Entonces, todo el capital que antes requería tomar negocios, ahora lo que requiere es creatividad, ganas, ¿no? Y chingarle para sacarlo adelante. Entonces, yo creo que eso democratiza mucho el potencial de crear este tipo de negocios y de tener acceso a unos salarios más altos. O sea, si tú eres un programador de software, pues vas a ganar muchísimo más, ¿no? Que algunos otros trabajos que está. Me recuerdo la plática que tuve con Joel, que trabajó con nosotros un tiempo en Yalo. Él es de Retaluleo, de un pueblo, un pequeño pueblo en Guatemala. Y él aprendió a programar en un café internet. Wow. O sea, ahí las tardes le entró. Y la verdad que increíble, ¿no? La trayectoria, aprende, va consiguiendo proyectos así. Y luego le empiezan a preguntar en Reu, oye, ¿tú qué haces? O sea, no entiendo cuál es el trabajo y todo esto, porque ya ganas más que el alcalde, ¿no? De lo que está ahí. Y él empezó a compartir eso. Empezó a compartir y les dijo, no, yo lo que aprendí es a programar, tú también lo puedes hacer. Y entonces hay más gente que se va metiendo. Entonces, yo creo que como región, ese es un camino que va a ayudar mucho a traer progreso y eso fue un driver bastante importante de muchas de las decisiones que he tomado en mi vida. Entonces, llego con ese software, mi querido tocayo. O sea, un software de que a la vida yo realmente lo que pensaba es, yo vine acá para sacrificarme. Yo me quiero sacrificar para que salga adelante la región. Y yo voy a hacer todo lo necesario para que eso pase. Y mi felicidad queda secundaria. Eso es cosa de, digamos, yo decía, eso no es relevante. Yo le aguanto, yo puedo. Yo lo que quiero realmente es que esto pase. Y entonces ese es mucho del software con el que entro, en donde el número 1 valor era el éxito. La forma de conseguirlo era constantemente hacerlo mejor. Y entonces con eso el drive por estudiar, por emprender, son cosas que yo agradezco muchísimo que me dio. Pero no estaba viendo la otra parte de lo que me estaba perdiendo. O sea, mi capacidad de sostener relaciones era muy mala. Porque al final mi métrica, o sea, si tu valor número 1 es ese, o sea, ¿qué vas a valorar y cómo vas a sostener relaciones? Entonces es, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Y por otro lado es, esta persona tiene éxito o no tiene éxito, vamos a construir algo en conjunto, no vamos a construir. Y era todo eso. Y ya te puedes imaginar cómo para el aspecto romántico eso puede ser fatal, ¿no?
O sea, todo el tiempo estar en, oye, ¿y cómo le vas a chingar más tú? ¿Y qué más podrías hacer? ¿Y qué más podrías hacer? Muchas buenas cosas que hasta la fecha lo llevo y yo digo que es parte de una cosa que te ayuda y que hay que ver qué cosas son positivas y quedarte con ellas y luego qué cosas no y irlas descartando, ¿no? Entonces, yo creo que esa gana de probarme a mí mismo de que valía, eh, que viene de ese tipo de haber crecido ahí, y también viene, y lo compartía con el oso el otro día, viene una experiencia de niño que yo tuve de abuso. Y creo que ese abuso lo que me generó a mí en el subconsciente es, quiero probar que sí valgo. Y estas son cosas que empiezo a destapar y a descubrir. Y es un proceso que te lo estoy contando ahora en minutos, pero fue de años, entre la apnea, entre la meditación, empezar a cobrar más conciencia. Yo estaba yendo a 1000 por hora sin darme cuenta realmente lo que estaba adentro y cómo estaba programado. Y creo que con eso también, haz de cuenta, la relación con el alcohol no era positiva, porque lo usaba como un método de desconexión o lo usaba como un método de no querer sentir. Entonces era o le chingo todo el tiempo o salgo. No había, digamos, intermedios. Y lo que propició la muerte de mi mejor amigo, que yo estoy muy agradecido con su vida, y creo que las personas también nos dan la oportunidad de dejar un cambio, y las personas extraordinarias cuando se van con un propósito. O sea, dejan un propósito más grande. Yo creo que almas extraordinarias, cuando se van antes de tiempo, realmente nos dejan un propósito más allá, una apertura que está en nosotros poderla tomar. Y para mí fue ese camino de despertar también. O sea, el empezar a buscar otros caminos y empezar a cuestionarme y a estar más consciente y a poder decir, a ver, todo esto está muy bien, pero también cómo está esta otra parte de tu vida. El fulfillment, ¿no? Cómo te estás sintiendo como persona y realmente esto es sostenible, la forma en la que estás operando y llevando tu vida. Y si lo quieres hacer para el largo plazo y lo quieres hacer con muchísimas personas, pues este otro lado también es una oportunidad y es un área en el que puedo trabajar. Y entonces creo que la disciplina, el éxito, los sistemas eran valores muy altos, pero creo que la conexión no era uno de ellos, que estaba también ahí. Creo que la salud no era uno de ellos, que estaba dentro de eso. Yo decía, pues me sacrifico, no duermo, no como, no, o sea, mi cuerpo y mi mente van a aguantar. Y ahí me empecé a dar cuenta que realmente, si tú manejas esa parte del state y estás en un mejor state, hasta tus capacidades incrementan, ¿no? Porque lo estás haciendo de un lugar de abundancia y no de escasez. Y lo estás haciendo de una energía que es mucho más pura. Y no una energía de querer probar, sino una energía de querer dar, de querer ayudar. Y eso se vuelve más sostenible y más puro. Entonces, ese software es el que empiezo a cambiar y es lo que he venido trabajando en los últimos años. Tocayo, de verdad, me emociona mucho lo que compartes. Ya lo habías compartido, como dices, con Oso, también en foros más privados, pero cada vez que lo repites me sigue emocionando porque resuena conmigo, ¿no? Y mi historia ha sido distinta en muchas capacidades, pero muy similar en otras muchas. Y yo creo que la historia de muchas de las personas allá afuera que nos están escuchando seguramente también es la misma, ¿no? Por razones distintas y a veces con matices distintos y con grados o gradientes distintos, pero es importante que podamos aceptar y reconocer que la historia que nos hemos contado no es necesariamente la historia que nos tenemos que seguir contando, y de la importancia que tiene este tema. Yo le decía a la gente cuando recibí a Tony Robbins, también un poco en shock, que lo que había pasado en ese evento era un lavado muy profundo de cerebro, ¿no? Y por lo general asociamos eso a algo malo, ¿no? De no, te van a lavar el cerebro, no vayas ahí. Y más bien al revés, ¿no? El estarlo haciendo de manera constante y consistente, porque nuestra felicidad y nuestra valía y nuestro fulfillment, como bien dices,
está en el proceso y está en juego, ¿no? Dice Tony Robbins mismo, dice, success without fulfillment is the ultimate failure. Y muchas veces estamos tan enfocados en poder tapar esos traumas, huyendo a través del alcohol y de otras muchas maneras, ¿no? Porque las adicciones no nada más son estas que son... No. Lo platicas en el podcast con Oso, ¿no? El ejercicio, ¿no? La obsesión también con la meditación, la obsesión con el crecimiento personal. Son otras maneras de adicción, ¿no? Porque lo está haciendo por escapar, no lo está haciendo verdaderamente por tener ese éxito y ese fulfillment interno, ¿no? Que es el éxito real viene de dentro, no viene de fuera, ¿no? No te lo va a dar el tener miles de millones de dólares ni tener pues muchos de los bienes materiales que allá afuera tenemos. Pero regresando al punto y agradeciéndote mucho la claridad y sobre todo la honestidad con la cual compartes tu camino, querido tocayo, porque más allá de los frameworks y más allá de las historias y el poderlo compartir desde el corazón y el poder servir y sacrificarnos, no en el sentido de ser una víctima, ¿no? de las circunstancias, sino de poder ver que detrás de nuestro aprendizaje, nuestro crecimiento, nuestro camino, podemos ayudar a dar más esperanza, podemos ayudar a dar más empleo, podemos ayudar a dar más riqueza, podemos ayudar a generar más felicidad. Eso es lo que verdaderamente vale la pena. Pero me gustaría que nos compartieras cuáles fueron los pasos y cómo se reconfiguró este software, ¿no? Desde esa primera comprensión, que sé que no es lineal, ¿no? Tú llevas muchos años de trabajo y mucho de ello detonado por mucho sufrimiento, ¿no? Lo decías también en el podcast 2 y dices algo así como a veces hay grandes regalos disfrazados de tragedias, ¿no? Lo que le pasó a tu amigo y muchas de las cosas que te pasó, el mismo tema del abuso, bien comprendidos y trabajados, dan como resultado lo que estás haciendo hoy, ¿no? Que estás ayudando a cientos de personas, a miles de personas. Y por eso te animaba inclusive en ese viaje que tuvimos con nuestro queridísimo amigo Poncho de los Ríos a compartir más porque a mí me has cambiado la percepción que tengo de la vida y inclusive antes de conocernos, cosas que dijiste en los podcasts y hábitos y frameworks y sistemas y sobre todo tu propia historia. Eso es lo que mueve montañas, ¿no? Pero regresando al tema y para que puedas seguir contándonos tu grandísima historia, tocayo. Te lo agradezco, tocayo, de corazón. De verdad, sabes que es mutuo y es padrísimo poderlo compartir, ¿no? En todos los foros y podernos reflejar, ¿no? Y reconocer. Y por eso la emoción que tengo, porque también me veo en ti y en mucho de tu camino y también con mucha empatía comparto lo difícil que ha sido, tocayo. Porque muchas veces se ve el éxito y se ve lo que hoy eres. A todas luces, además conociendo a Cristi, tu maravillosa esposa, es increíble lo que has podido reconstruir y conocer tu historia, pero también reconocértelo, tocayo, porque no es fácil y porque la mayoría de la gente se queda en el camino y porque más allá de lo chingón que eres como individuo, tienes la generosidad de compartirlo y eso no tiene precio, tocayo. Muchas gracias. A ver, cuéntanos. Sí, ha sido un camino interesante. La verdad que yo me siento tremendamente bendecido y afortunado, tocayo, de lo bueno y lo malo y el poder estar aquí hoy compartiendo contigo. Yo creo que el mundo te va guiando si te abres a escucharlo y se dan este tipo de conversaciones y estos encuentros que son increíbles. Entonces, pues hay que confiar y creo que va por ahí. Y hablando del camino, digamos, un poco la reconfiguración del software, pues son muchas cosas, ¿no? Entonces, para tal vez tratarlo de poner en algún sistema, ya ves que me gustan un poquito los sistemas, yo lo partiría en estado, historia, estrategia. Me parece muy bien. Como nuestros buenos amigos. Entonces, estado. Creo que el estado emocional en el que estaba viviendo, sin darme cuenta, no facilitaba esa reprogramación del software. Entonces, ¿qué era? Intensidad, obsesión, desconexión, dale, chíngale y no vaya a ser que te pongas a meditar o a hacer algo distinto porque que no vaya a ser que nos observemos para adentro, ¿no? Entonces yo creo que empieza con el regalo de la meditación
ahí a través de Manu, que se va a un viaje a la India, me dice, oye, descubrí esto buenísimo que hacen aquí en India, que se llama meditación, y te paso este playlist, era un Yoga Nidra. Y ahí me recuerdo que en la universidad tuve la primera experiencia meditando, y eso empieza como a abrir un poquito el camino de desacelerar, de cambiar un poco el estado y empezar a entender. El otro fue la apnea, o sea, y la apnea por dos razones. Uno, yo creo que al final tú puedes tener hábitos que hagan un efecto compounding para bien y para mal. Y creo que el secreto de la vida está en cómo aprendes a disfrutarte las cosas que hacen un compounding para bien. Cómo generas dopamina en las cosas que te hacen bien. Y cómo generas no dopamina, sino empiezas a ya no identificarte con las cosas que no traen bien. Entonces, ¿qué empieza a pasar después de la muerte del Gogo, después de Stormy Reynoso? Yo empiezo a pensar, oye, tiene que haber algo más para hacer ese cambio de state del trabajo y qué hacía los fines de semana, si era salir o algo así. Tiene que haber algo más. Y entonces empecé como a explorar, y ahí es donde yo había visto en Belice unas personas que aguantaban la respiración y bajaban, ¿no? 40 pies, 50 pies, o sea, 10 metros, 20 metros, 30 metros. Tú estás ahí abajo con un tanque y dices, ¿qué onda? Está pasando? ¿No? O sea, qué increíble. Entonces recuerdo que me había impresionado mucho el ver eso. Y no sé por qué se me vino a la cabeza y dije, quiero hacer freediving, quiero aprender a hacerlo y quiero ver la forma en que lo hago. Entonces me metí a internet, literal, a buscar freediving, y ahí encuentro en Cancún, no, en Playa del Carmen. Encuentro en Playa del Carmen una academia que se llamaba Amancay. Claro, Cande, aquí la conocimos. Sí, con Cande, que la conociste. Y le mando un mensaje, un WhatsApp, oye, que quiero llegar a entrenar. Me dice, bueno, vente, vamos ahí el fin de semana. Y esa experiencia es de las que más ha cambiado mi vida por mucho, tocayo. O sea, la experiencia de la apnea. Platícanos más sobre la apnea. Entra un poquito más a detalle. Para darte un contexto de un before and after, ¿no? Ok. Yo llego ahí, saliendo fines de semana, ¿no? De fiesta y esto. Y en ese entonces fumaba una cajetilla de cigarros al día. Wow, eso no lo hubiera esperado. Sí, estando ahí. O sea, antes de que eso pasara, ¿no? Ya como que sin darme cuenta, subconscientemente, la ansiedad, lo que fuera, la desconexión, te alcanza, y entonces necesitas algo, ¿no? Para tener eso. Y llegamos a este lugar, hacemos la primera práctica con Cande, que empieza a explicar cómo funcionaba todo el sistema de respiración, y empezamos a entender. Y entonces, un par de cosas que son increíbles, ¿no? La primera es nuestra capacidad de aguantar la respiración. Científicamente, cuando tú tienes la necesidad de respirar, no es que te falte oxígeno, es porque tienes dióxido de carbono. O sea, nosotros inhalamos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono. Y la única forma que tiene el cuerpo de saber que tengo que respirar es cuando la métrica del dióxido de carbono sube y te da como una alerta. Pero eso no significa que te falte oxígeno. Entonces, tú puedes aprender a aguantar esa necesidad de respirar. Tú la viviste, sí, ¿no? Y al ya saberlo de una manera científica, que dicen, no, pues todavía tengo oxígeno, pero todo lo que voy a sentir, no le tengo que poner atención y me tengo que relajar. Es una locura, ¿no? Es increíblemente complejo. Es increíblemente complejo y a la vez simple. Exactamente. ¿No? Es totalmente contraintuitivo. Porque el cuerpo, bueno, la principal necesidad que tiene es respirar, ¿no? O sea, tú puedes pasar sin comer, sin tomar, sin eso, pero pues, si estás sin respirar es de lo más antinatural que hace. Y entonces, aprendiendo eso, lo primero que empiezas a sentir es como esa ansiedad y esa gana de respirar, y es cómo te relajas a eso. Después el cuerpo dice, ok, este cabrón no respiró.
¿Cómo lo ayudo? Y entonces lo que empiezas a tener después de esa ansiedad, que aprendes a sentirla y a relajarte, es contracciones. Entonces el diafragma empieza a empujar a los pulmones para decirte respira. Y aún ahí tienes oxígeno. Entonces aprendes a sostener esas contracciones, ¿no? Y bueno, ya después viene la samba y luego viene el blackout. Inclusive, lo peor que te puede llegar a pasar es un desmaye, ¿no? Si lo estás haciendo no adentro del agua. Y luego vuelves a respirar, ¿no? Después de eso. Entonces, el cuerpo prefiere apagar tu cerebro antes que apagar tu corazón, que es lo que está tratando de preservar. Increíble. Y además, cuando sientes los espasmos, que fue algo que me pareció impresionante, es simplemente la señal de tu cuerpo de que tienes la mitad del tanque de oxígeno. Sí. O sea, cuando empiezas a sentir los espasmos, es que todavía tienes la mitad del oxígeno. O sea, es increíble. Ya pensarías que ahí te estás muriendo, ¿no? Claro. Y me imagino, no sé, de niño que te ha tocado hacer una competencia en piscina o alberca, que te metes y a ver quién aguanta más, ¿no? Ajá. Y ahí no tenías contracciones, no tenías nada, pero sentías que te morías, ¿no? Sí. Porque no tenías ese conocimiento. Y entonces lo primero que viví es la diferencia de tener ese conocimiento. Porque en el momento que me lo dice, y lo entiendo como más teóricamente, y digo, ok, no hay peligro, no me voy a morir. Y pruebo, y entonces toda esa ansiedad y esa gana de respirar, digo, no pasa nada, las contracciones, no pasa nada, ¿no? Y sostengo un par, y de la nada de estar de 40 segundos o un minuto, pasas a 3 minutos. Con el tiempo llegué a 5 minutos y medio, ¿no? Aguantando la respiración. Wow. Y es increíble, porque entonces te das cuenta que no en todo le tienes que hacer caso al cuerpo. Wow. O a lo que la mente te esté diciendo. Que tienes que entender cómo funciona. Porque a veces te va a decir cosas que no son para tu bien. A veces sí, pero a veces es una voz que te está diciendo algo que no le tienes que poner atención. Y dices, no, yo la verdad es que lo que quiero es esto, ¿no? Entonces creo que esa es una parte, digamos, de tener ese awareness de a qué le presto atención. La otra es al momento de que tú entras al agua, empiezan unos cambios fisiológicos increíbles. Uno de ellos se llama el reflejo mamífero. Y entonces el reflejo mamífero, lo que te termina pasando es que tenemos un vestigio, no sé exactamente de dónde viene, pero como mamífero, de poder aguantar la respiración. O sea, nuestro cuerpo tiene un diseño para aguantar la respiración. Y en el momento que tu cara toca el agua y pasa un tiempo en el agua, pasan 3 cosas. La primera, tu corazón empieza a desacelerar y empieza a bajar de ritmo. Y creo que es por eso que cuando vas al mar o estás en el agua o algo, te sientes más en paz. La segunda, tienes una cosa que se llama vasoconstricción periferia, que es toda la sangre de tu cuerpo se va a tu caja torácica para no desperdiciar oxígeno en áreas que no necesitas. Y la tercera es que empiezas a producir más glóbulos blancos, ¿no? Para oxigenar más el cuerpo. Entonces esos son 3 cambios que solo pasan al meter al agua, pero eso es fisiológicamente. Mentalmente entras en un estado de relajación muy profunda. Entonces, en el freediving y en la apnea es donde yo realmente aprendo a meditar, si es que se puede aprender. Pero empiezo a estar mucho más conectado. O sea, en esos buceos que haces, en el cual ya después de pasar los 30 metros, ya no hay luz. No hay nada. No hay nada. Abre los ojos y es igual. Ya no ves nada. Está la presión. Estás tú aguantando la respiración y estás en caída libre. Y es tú con tu cuerpo, con tu respiración, estando presente. Y confiando que tu cuerpo tiene todo lo necesario para ir hasta abajo y para regresar. Y dejando ir el miedo. Entonces fue mucho de trabajo de miedo lo que fue la apnea. Y trabajo de fe, que están correlacionadas. Entonces la primera en términos de miedo, yo cuando empecé a llegar a los 30 metros, había algo que me frenaba. Era 100% mental. O sea, me estoy quedando sin aire. Ya como que empezaba a agarrar más la cuerda. Y ya no lograba pasar de los 30 metros. Y entonces en ese entonces me di cuenta y dije, bueno, ¿qué está pasando? O sea, realmente tengo que entender un poco más. Y dije,
tengo miedo de morirme. Eso es lo que está pasando acá. Es un miedo, o sea, tengo miedo de que me pueda morir. Dije, pero si sabes fisiológicamente que no te vas a morir y que tienes aire y ya comprobaste que aguantas 5 minutos y medio y que esto no tiene, racionalmente lo entiendes, ¿por qué este miedo? ¿Por qué surge este miedo? Y eso fue un proceso de meses de decir, no, es que la verdad es, en el caso que llegara a pasar, no me siento listo. Y entonces fue un proceso de irme pues preparando si en algún momento pasa, porque nunca sabemos. Para morir. Para morir. Y con eso creo que te da la libertad de vivir cuando pasas por ese proceso. Y yo lo que vi es cómo estaba viviendo mi vida. Habían ciertas personas con las que había tenido algún roce, había tenido algo que no estaba bien la relación. Y entonces fue de salir del agua a ir a buscar a estas personas, a pedirles perdón, a reparar relaciones, a poner las cosas en orden y decir, yo quiero tener una vida en que las cosas estén, en que me sienta en paz. No que me quiera morir, que es muy distinto. Pero que si llegara a pasar yo estuviera en paz y dijera, me he disfrutado cada momento, he dicho lo que tengo que decir, he vivido o he tratado de vivir como he querido vivir, he hecho el mejor esfuerzo, puedo ir. Y hasta que empecé a curar eso, pues ya después logré bajar más profundidad. Entonces eso me dio. Y la otra es la fe, que la fe al final, digamos en la apnea, pues cuando tú estás bajando y llegas hasta abajo y dices, pues me hace falta la mitad para volver a subir, y tu cuerpo te está dando todas las señales de ya no aguanto, ya no se puede, esto no, o sea, sí te da todas esas señales. Y entonces ese es como, por más de que estés teniendo todas estas señales, tú sabes que vas a salir si mantienes la calma y que todo va a estar bien si lo haces, digamos, y estás en un estado de paz y de aceptación. Si te estresas, si te preocupas, si tratas de controlarlos y eso, bueno, ahí sí puede que no salgas. Entonces fue también un ejercicio como de soltar lo que la apnea me trajo a mí. Y creo que con eso lo que empezó a pasar es que los fines de semana, en lugar de que trajeran más estrés, más desconexión, más ansiedad, me traían paz, conexión, entendimiento. Y eso empezó a cambiar el estado. Y ya con el estado cambiado, me permitió explorar la historia. O sea, yo no, te lo pongo así, del abuso lo había bloqueado de mi vida. O sea, estaba muy, yo no lograba ir más atrás de los 7 años en memorias. No, me estaba reprimido. Ahí. Estaba reprimido. Y fue esto que permitió como empezar a indagar y a encontrarlo, porque ya había un state que lo permitía, que tenía menos juicio hacia mí mismo para decir, a ver, destapemos a ver qué hay adentro. Y lo que hay adentro, pues cambiémoslo. Ahí surge la parte de la historia. Y a mí me encanta este Sadhguru, ¿no? Que dice, en la vida, con lo que nos pasa, tú te puedes volver más sabio o más herido. La decisión está en ti. Y creo que fue mucho de eso, de ir destapando cosas que habían ido pasando en mi vida, que tal vez yo guardaba rencor, resentimiento, enojo, y resignificar la historia. Entonces, o sea, la primera resignificación fue en ese proceso de la muerte de mi mejor amigo. Yo estaba con esta parte de, pude yo haber hecho algo. Se pudo haber venido conmigo en el carro en lugar de irse solo. No me hubiera ido del restaurante. O sea, estaba con todas estas de me hubiera, y al final nuestra despedida, digamos, tampoco fue muy buena. Entonces dije, ¿cómo? O sea, me había enojado con algo que había dicho o algo y digo, ese fue el último momento. Entonces, como que toda esa carga se te queda. Y eso era lo último que tenía y la historia que me repetía constantemente. Y entonces pudo haber un cambio de la historia. Y la historia pasó de por qué tuvo que pasar esto, a una historia de, mira qué increíble y qué afortunado soy de haber podido compartir tantos años de vida con esta persona extraordinaria. Pudo haber sido que nunca lo hubiera conocido, pero tuve la fortuna de haberlo conocido. Y un cambio de historia que te empodera, que trae otro tipo de energía. Y
La otra, digamos, que va un poco más hacia atrás de trauma, del abuso, tuve una visualización y bueno, para mí era, subconscientemente era, quiero probar que mi vida vale, que me sentía desrespetado, me sentía no valorado, entonces todo el tiempo estaba con esa gana de probar. La visualización que tuve fue verme de niño con eso pasándome y ver cómo, digamos, estaba todo ese sufrimiento pasándome a mí, pero después hago un zoom out y me doy cuenta que lo que me está pasando a mí le está pasando a otras personas en simultáneo y que hay más del 30% de las personas que sufren algún tipo de abuso sexual. Y es parte de una estadística, ¿no? Entonces empiezo a ver y yo digo, bueno, soy parte de una estadística. Después hago un zoom out y veo pues todo el país de Guatemala como que eso pasando, ¿no? Y hago un zoom out y veo Latinoamérica y veo el mundo y veía a mucha gente con eso, con ese sufrimiento, con eso pasándole simultáneamente. Y entonces la historia cambia de darme cuenta y decir, ¿sabes qué? Eres parte de una estadística. No te creas tan especial. Porque muchas veces el trauma viene de ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? No, pues eres una parte de la estadística. El mundo funcionó así, va por ese camino, pero tú tienes una oportunidad. Tú tienes una oportunidad de contar esta historia, de transmitirla, de compartir cómo has logrado resignificar esa historia. Y que eso hoy te da la energía para no irte a un lado de tristeza, sino irte a un lado de cómo esto que me pasó a mí puede servir de ayuda. Porque mucha del atrape que hay a lo que te pasa físicamente es mental y es psicológico y tiene que ver con la vergüenza. Y entonces lo que me empecé a dar cuenta es que si yo compartía, las personas se sentían más en libertad de poderlo compartir y decir, bueno, pues pasa, quita la vergüenza y entonces podemos hacer algo al respecto. Y podemos cambiar esa estadística. Y eso me empoderó muchísimo bueno, luchar, compartir este tipo de historias aquí contigo para que cualquiera que esté pasando por algún tipo de esta situación sepa que no está solo, que no está sola y que se puede salir adelante y que hay luz y que solo hay que mantener la fe y que al hablarlo lo despersonalizas y puedes empezar a tener ese cambio. Entonces, esas fueron, digamos, dos grandes historias, digamos, que logré resignificar. Y con eso la relación conmigo mismo y con otras personas empezó a mejorar. Porque entonces ya no era aquí vamos a ser el mártir de sacrificarnos por el bien común o por este ideal, que al final es ego. O sea, te das cuenta que en el fondo todo lo que hacemos tiene un componente de ego. Por más que lo estés viendo desde un punto de vista de benevolencia. Y entonces también hay que reconocerlo y decir, no, es cómo logras reparar la relación contigo mismo y con los demás y abrirte hacia ese camino. Entonces, historia. Y entonces en esa historia hay un componente tercero que es el agradecimiento. Es qué fortuna y qué bendición todo lo que me ha pasado, que me permite hoy tener estas realizaciones. Y bendigo esos momentos. Que son extraños, ¿no? O sea, que dices lo que tuvo que pasar, ¿cómo puedes decir que lo veas de esa forma? Pero realmente, si no hubiera pasado eso, pues no hubiera tenido esos despertares o esa realización en ese momento. Y no tendría los elementos para poder hacer lo que hago hoy. Y por eso estoy tremendamente agradecido. Entonces, tanto lo que faltó, lo que hubo, pues me llena de inmensa gratitud esa historia. Y seguro hay más cosas ahí por descubrir que me emocionan. Y esta es una jornada que no termina, pero que hay que ir descubriendo y resignificando. Y al final, o sea, hoy me repito todas las mañanas, ¿no? Mi propósito en la vida, o sea, y lo digo en inglés, ¿no? Mi propósito en la vida es ser guiado, es estar guiado, confiar que estar guiado, vivir con pasión. Creo que la pasión es la energía motor que mueve el mundo. Y contar
historias empoderadoras a los demás y a mí mismo. Que creo que todo el tiempo tenemos de una historia que puede ser algo triste, algo no bueno, tenemos la forma de verle el otro lado. Y creo que de eso se trata la vida y el camino que vamos armando. Extraordinario, tocayo. Tenemos el poder de resignificarlo todo. Y me encantan estas herramientas, todas las que has platicado, especialmente la del agradecimiento, porque siempre son los dos lados de la moneda, ¿no? Puedes ver las cosas como tragedias o los puedes ver como oportunidades. Y yo creo que, por lo menos en mi experiencia, el empezar a agradecer inclusive estos momentos pues de dolor, de sufrimiento, llámale como quieras, inclusive las mismas áreas de oportunidad, ¿no? Los errores que cometes te permiten verlo como eso, ¿no? Un error, verlo como una oportunidad. Y es simplemente cambiar el lente con el que estás viendo las cosas, este lente del ego que muchas veces nos mete el pie, ¿no? Por temas inconscientes, porque Claro. como dices, así estamos diseñados, es el software con el cual llegamos. Ahora, me gustaría hacer un deep dive un drill down en el tema del Estado, ¿no? Porque ya nos hablaste mucho de todo el tema de la estrategia, que creo que es lo que más tomamos tiempo y es lo menos relevante. Pero esa parte de la historia creo que está muy clara. Ahora, mencionabas que también en la vida has intentado en este compounding, que es algo que nos encanta y que hablamos aquí mucho del interés compuesto en la parte financiera, pero también en la parte personal, y cómo pues este compounding es lo que en el tiempo nos hace ser quienes somos y nos hace lograr los grandes resultados, inclusive como humanidad, ¿no? Y como universo, si lo quieres ver de manera más general. Pero cómo necesitamos también acostumbrar a nuestro cuerpo fisiológicamente, ¿no? Con todos los neurotransmisores, la endorfina, la dopamina y demás, a que nos gusten esas actividades Claro. que nos ayudan a ser mejores y a que no nos gusten las que nos ayudan a ser peores. ¿Cómo le has hecho para ir transitando eso? Porque ese es el ultimate hack, ¿no? Y sé que no es tan straightforward, pero pues muchas de estas cosas se perpetúan justamente porque tienes todos estos impulsos bioquímicos en el cuerpo. Y ahí entramos a la estrategia, ¿no? Que va partiendo ahí. Entonces yo creo que hay dos estrategias de software y estrategias de hardware. En el software, digamos, vas con el lado de la meditación o vas con el lado de profundizar en tus vivencias. Y en el lado del hardware es qué sistema y lo que le estás poniendo al sistema. Entonces, si quieres, empezamos del lado del hardware. Ahí leía el otro día que el órgano que más consume energía nuestra es el cerebro. Y muchas veces no nos ponemos a pensar qué le estamos dando al cerebro. O sea, qué comida y qué alimento le estamos dando al cerebro. Entonces, yo sigo con una guerra gigantesca con el azúcar, declarada. Me parece una de las drogas más nocivas que existen en el mundo y no percibidas. Creo que está en todos lados y creo que las personas no nos damos cuenta el daño que hace y la adicción que genera. A nivel celular, la mitocondria pues es lo que te lleva la energía al cuerpo y esto yo lo viví. Entonces, la fuente de energía, tu batería, es la mitocondria. Y dependiendo del alimento que tú le estés dando, tú la puedes tener como una batería nuevecita de iPhone, haz de cuenta, o una batería vieja que a cada momento se te descarga. Entonces, hay ciertos grupos alimenticios que te van a ayudar a que esa batería funcione bien o funcione muy mal. Y ese fue uno de los primeros hacks de empezar a atender. Entonces yo lo que empecé a hacer es fasts, o sea, hacer ayunos intermitentes, también ayunos de 5 días. Entonces el intermitente lo hago todos los días, que me ayuda mucho a que se bajen los niveles, digamos, de azúcar en el cuerpo y que el cuerpo pueda hacer uso de la grasa y de la energía que tiene en tu cuerpo. Okay. Y que no te tengan que estar pidiendo alimento todo el tiempo, sino estás usando los dos sistemas. Yo creo que como humanos evolucionamos para comer y después pasar un montón de tiempo sin comer, pero hoy el tipo de vida que tenemos tienes alimento a disposición. Claro, y una vida sedentaria. Y una vida sedentaria. Si tú te pusieras a hacer una hamburguesa en la naturaleza, claro, desde cero, tardarías todo el día, ¿sabes? Entonces pasarías todo un día o 2 días o más para hacer esa hamburguesa. Mata la carne, córtale, haz el pan, haz la harina, haz el trigo, ¿no? Pero hoy pues lo tienes en un app en un instante. Parte ahí de la alimentación y cosas de la célula, la mitocondria cuando le estás dando mal de comer no funciona tan bien. Entonces
cuáles son los sentimientos, porque el cuerpo es el cerebro es el que más sufre esto. Primero es no claridad mental. O sea, la falta de claridad mental y que tu cerebro esté saltando a muchos lugares tiene mucho que ver con la mitocondria. Porque lo que está pasando es que se le baja así la energía y entonces ya no tienes tan buen enfoque en las cosas. Entonces, parte de ahí. Tu ansiedad también tiene que ver con qué alimentos tú le estés metiendo, porque también como que la batería se va bajando. Yo esto lo leí de este tipo que se llama Dave Asprey, que habla mucho de los cetones y cómo estos impactan en las células. Y él lo que dice es que tú tienes ciertos alimentos a los que tú eres alérgico y que a través del tiempo has desarrollado algún tipo de tolerancia para no tener esa alergia, pero no es que te tenga en tu pico, ¿no? No es que te tenga en tu mejor estado. Entonces, yo los que he visto personalmente que para mí es granos, azúcar, o sea, cualquier tipo de grano, cualquier tipo de azúcar, algunos tipos de legumbre, el chile pimiento también, en algunos casos. Lácteos, ¿no? Lácteos, algunos también, pero digamos principalmente esos son los que a mí más me bajan la energía. Okay. Y lo siento porque me lo como. Después de la comida, tú no deberías de... O sea, hoy ya normalizamos el mal del puerco, ¿no? Sí. Puta, me dio el mal del puerco, ¿no? Eso es que algo te está cayendo mal. Claro. Y no está optimizando eso. Y el que más lo va a sufrir es el cerebro. Entonces yo creo que gran parte de eso parte de la nutrición. Y yo los momentos de mayor claridad que he tenido en mi vida ha sido en ayunos. Claro, pero hay ayunos de varios días. Sí, ayunos. Antes lo hacía más, pero prácticamente el ritual era no comer granos, azúcar, carbohidrato, chile, pimiento. Eso eliminado de la dieta. Y para la eliminación de la dieta, para mí me ha funcionado y a otros con los que he compartido también les funciona. Es más fácil la dieta de eliminación que de restricción. Ok. Porque en la eliminación ya no contemplas eso. Si tú dices, a veces como pizza y a veces no, bueno, ¿cuándo decides cuándo es a veces sí, a veces no? O sea, ahí es donde entra la fuerza de voluntad y por lo general flaquea, claro, ¿no? Y la fuerza de voluntad es mucho más difícil de manejar. Cuando no lo haces, cuando no es parte de tu identidad. Que tu identidad, justamente. Entonces, ¿cómo lo vuelves parte de identidad? Entonces, yo no como postre, yo no como pasta. Yo empecé a decir eso. Claro que comía todos esos productos. Me encantaban. Entonces, llegaba donde los amigos y me dicen, ¿quieres pizza? Yo no como pizza. Pasan dos cosas. Tú te la crees y después la otra persona no es que no quiero, es yo no como pizza, ya claro, ni te la sigo ofreciendo. Porque claro, ya es, bueno, este brother no come esto. Entonces, creo que gran parte de eso es la alimentación y cómo estás tratando tú a tu cerebro para que opere bien. Porque dependiendo de ahí, van a venir tus ideas, van a venir cómo tú te estés sintiendo, van a venir todo lo que pase. Entonces, yo cada vez que me empiezo a sentir o deprimido, o cansado, o diciendo esto no se puede, lo primero que hago es, ¿cómo está mi alimentación? O sea, ¿hay algo acá que haya cambiado y que no esté haciendo bien? Y si ese es un check, entra la otra parte, que es la fisiología y el movimiento físico. Ok. Entonces, parte de eso es el ejercicio. Parte fundamental. Yo lo veo como religión. O sea... No negociables. No negociable. Igual que bañarte, lavarte los dientes, hacer ejercicio. Y ¿cómo te aseguras de estar en un peak state todos los días? Entonces, usualmente, la rutina es 8 de la noche, cuando se puede, estar en la cama, levantarme 3 y media de la mañana, 3 y media de la mañana a las 6 de la mañana es trabajar. Es el momento más pacífico y que más energía tengo. Y ahí logro... más claridad también. Y claridad. Y logro avanzar muchísimo de cosas que con las interrupciones a veces no tienes tiempo para hacer. 6 de la mañana ejercicio, a 6:50, 7. 7 entrar al hielo. Entonces, el hielo ayuda mucho a desinflamar. O sea, muchas de las enfermedades vienen a través de la inflamación. Entonces, a las 7 es entrar al hielo,
estar ahí 5 o 10 minutos, dependiendo de qué tan frío esté. Sí, Ahí cuando quieras. Me decía Juan Pablo, el señor de los hielos, me decía, oye, ahorita que estuviste con Javi, ¿te metiste a los hielos a la Javi Mata? O sea, porque tú eres el único que él tiene dentro de su conceptualización de los hielos que se mete más de 10 minutos, ¿no? Él dice 2, 3 minutos y a la Javi Mata es más de 10, que por cierto, Sí. en el momento en el que me metí yo, cuando estábamos juntos allá en Todos Santos, tú me pusiste el reloj y me dijiste, te aviso. Y ya terminó y me dices, bienvenido al club de los 5 minutos. Claro. Estuvo buenísimo. Estuvo excelente, Tocayo, Sí. pero perdón la interrupción. Sí, Los sí. hielos, entonces, Pues te metes a los hielos. los hielos. Y los hielos, bueno, tienen una transformación bien importante, pero aparte la inflamación en el cerebro te quita claridad. Entonces, yo empecé a hacer todas las cosas para optimizar el cerebro. Ya. Porque si el cerebro, digamos, lo estás nutriendo, lo estás alimentando, le estás generando buena dopamina, pues va a ser mucho más fácil que te vengan buenas ideas, que estés de buen humor, que veas el mundo con abundancia. O sea, no te la hagas más difícil, ¿no? Entonces, y estos son cosas que tienes en control, tu alimentación, tu ejercicio. Entonces, bueno, 7 de la mañana entra hielo. Antes lo hacía 20 minutos todos los días, Sí. pero luego tuve un incidente ahí en una de esas que me tiré media hora y estaba muy frío, muy frío, muy frío. Sí, ahí es cuando empieza a tener principios de hipotermia, ¿no? Sí, pues a mí lo que me dio es nivel 1 de frostbite Wow. en los brazos. Y entonces no sentí el brazo por 20 días. O sea, me hacía así, no sentía nada. No, sí, fue un susto. O sea, tuve que tomar unas cosas para rehacer las conexiones nerviosas y así. A veces el cuerpo sí sabe más. A veces el cuerpo sí sí, sabe. y ese ha sido también un Un aprendizaje. aprendizaje, claro. Hay que saber cuándo escuchar y cuándo no. Entonces, ya desde ese entonces, sigo más el protocolo del señor de los hielos, de JP. Nuestro querido ¿no? amigo JP. Entonces, 5 minutos y después de eso, una meditación. Ujú. Y la meditación, después de eso, tengo un ritual con Cristi todas las mañanas que nos hacemos tres preguntas. 4, ahora agregamos una más. A ver. Entonces, ¿qué vas a lograr hoy sin importar lo que pase? Ese es tu compromiso contigo mismo, con la vida. Una cosa, no le pongas más de una cosa. La segunda es, ¿qué es algo por lo que estás agradecido? Entonces, gratitud puede ser simple, puede ser grande, lo que traigas ahí. ¿Quién es una persona a la que le quieres mandar luz? Buenas intenciones, buenas vibras. Y al terminar eso, mandarle un mensajito, un video, ¿no? De lo que está ahí. ¿Y qué es algo que te tiene muy emocionado que va a pasar hoy? ¿Esa ¿no? es la que han agregado? No, la que hemos agregado es la luz, que es algo que te tiene muy emocionado hoy. Que por cierto, algo que me tenía extremadamente emocionado hoy, que le decía a Cristi, era compartir contigo. Gracias, Tocayo. Era De mi corazón. looking forward to del día. Y bueno, eso ayuda a como setear la mente hacia eso. Y después todo termina cerrado en la bañera. Y en la bañera, pues los vecinos ahí... Yo sé lo que viene. He tenido quejas ahí, pero ahí es donde empiezan los cantos y las afirmaciones y el grito, ¿no? Entonces, prácticamente ahí lo que hago, y es como superpoderes que vas agarrando, pero realmente al principio yo lo hacía y decía, puta, que no entiendo cómo esto funciona, pero probemos. Ajá. Y entonces era decirte cuál es tu propósito y repetírtelo, pero realmente vivirlo, ¿no? O sea, realmente empoderarlo y decir, bueno, yo la verdad es que mi propósito es ser guiado, vivir con pasión, ¿no? Y crear historias empoderadoras para mí y para los demás. Y eso se va en repetida en la bañera y va subiendo el volumen, va subiendo el volumen, va subiendo el volumen. Y por último, visualizo eso de quién quiero ser, quién es esa persona que necesita. ¿Quién es esa persona que necesito hacer para lograr lo que quiero? Y ahí es el grito, a todo pulmón, para afuera, y echarte porras y ánimo, y bueno, vamos para adelante, que arranque el día. Y son cosas que he ido incorporando, quitando una de aquí, pero lo que garantiza, Tocayo, es que empieces todos los días en un buen estado. Y haciendo eso, muchas cosas van a ir bien.
y hoy se ha vuelto algo con lo que ya no consigo vivir sin. O sea, realmente me hace falta cuando no lo hago, y ayuda mucho porque, o sea, si lo haces consciente, como que te centra y te regresa otra vez a, bueno, por acá estás. Y te digo hoy, ¿no? O sea, ayer hay varias cosas que estamos haciendo en la empresa, entonces nos desvelamos ayer, dormí 4 horas, ¿no? Pero hoy, bueno, arranquemos con esto. Y ese arranque, y me levanté sintiéndome de la patada, pero después de eso, listo, para afrontar el día. Entonces creo que eso ha sido gran parte de un sistema que ayuda mucho, y teniendo esa mañana bien, ya el resto empieza a funcionar El bastante. resto fluye. Y todo eso es el Estado, ¿no? Y el Estado define todo. El Estado define, pues, la manera en la que enfrentas el mundo, la manera en la que ves el mundo, la manera en la que percibes el mundo y todos tus problemas. Y es lo que te permite discernir entre oportunidades y fracasos, Claro. y entre agradecimiento y ser víctima, y entre, pues, básicamente, porque al final del día, pues, toda la percepción que tenemos de la realidad, o sea, la realidad, como la experimentamos de manera subjetiva, o sea, nadie experimenta la realidad de manera objetiva, pues por eso somos sujetos, ¿no? Y creo que el cambiar tu estado te permite justo cambiar todo lo demás. Me acuerdo en Tony Robbins salir a las 3 de la mañana a gritar estas cosas, ¿no? De tus nuevos power virtues, ¿no? Claro. Y al principio piensas que estás loco, ¿no? Pero ese es parte del problema, ¿no? Todos estos convencionalismos que existen acerca de cómo debe de ser las cosas, ¿no? Este famoso rat race, ¿no? Cómo nos hemos acostumbrado a que las personas tengan ciertas rutinas de trabajo, que inclusive el trabajo se vea como un sacrificio, que no se disfrute, que no se goce, que parezca que el objeto de estar en este universo es el sufrimiento, es el dolor, es cosas que son absurdas, ¿no? Que vienen, pues, de muchas historias que nos han vendido, que quién sabe si son realidad o no, las grandes religiones, las más naciones-estado, en fin, ¿no? Y que si nosotros aprendemos a poderlo cambiar, pues eso puede cambiar no nada más nuestra percepción de la realidad, sino la percepción de las personas que están al lado de nosotros, ¿no? Yo siempre he creído mucho esto que escuché hace poco, de la mejor manera de ayudarte a ti es trabajando en mí, y la mejor manera en la que tú me puedes ayudar a mí es trabajando en ti, ¿no? Claro. Y solo a través de eso es que podemos transformar el mundo, y transformando, bueno, a través de transformarnos a nosotros, que podemos empezar a transformar al mundo y empezar a cambiar un poco la narrativa. Y sé que eso intimida a muchas personas porque, pues, también que la gente empieza a despertar, pues es peligroso. Y no nada más lo digo como en estas teorías de conspiración, sino inclusive en tus círculos cercanos, ¿no? Muchas veces existe esta falsa creencia que teniendo el control sobre todos, ¿no? Sobre tu pareja, teniendo el control sobre tus hijos, teniendo el control sobre tus colaboradores, vas a ser más feliz, pero es totalmente erróneo, porque, pues, ese control es tu incapacidad de ver la dinámica del universo, que es cambiante, Claro. y que todo va a cambiar, y como Claro. decías, pues, las personas mueren y las personas tienen abusos sexuales, y esas cosas son reales. Y eso pasa, hay 8,000 millones de personas, somos parte de la estadística. Pero si nosotros cambiamos también la manera en la que lo enfrentamos y cambiamos todas estas creencias limitantes con las cuales hemos crecido, pues hay también una gran posibilidad de que las cosas sean mejores para nosotros. Yo no concebía el mundo sin tomar, porque mi identidad está tan arraigada a eso, que, pues, eso era básicamente lo que yo conocía y lo que me daba felicidad, porque era lo que yo entendía que me hacía valioso en este mundo, ¿no? Compartiendo mucho Claro. de lo que tú mencionas. Pero hoy que llevo ya 6 meses sin tomar y que me doy cuenta de los estragos que estaba teniendo, sobre todo en mi cabeza, ¿no? Con todo lo que decías ahorita del azúcar. Al final, Imagínate el estado. el estado, o sea, el estado es... ¿Cómo vas a cambiar tu historia si estás Si te la vives intoxicado, crudo, claro. crudo? Sí, con ansiedad, ¿no? Y que además lo repites porque ese es tu mismo antídoto, ¿no? O sea, lo que te está matando eres víctima y victimario. O sea, eres tú, y es tu incapacidad de ver la realidad de manera pura y objetiva, ¿no? El egoísmo, ¿no? Que muchas Claro. veces viene, pues, de la mano muchos de estos traumas, ¿no? Cosas que pasan que te hacen buscar la atención de los demás para sentirte valioso, y que estás perpetuando, pues, tu historia, y que estás empeñando tu futuro y tu felicidad, como tú decías. O sea, esta exigencia que a veces tenemos de nosotros mismos para probarle al mundo que somos valiosos, esa es nuestra cruz, Sí. ¿no? Ahí estamos, crucificados, y, en fin, eso es lo que nos inhibe a ver que podemos quitarnos los clavos, que existen otras maneras de avanzar en el mundo,
Y por eso es increíble y estás cumpliendo tu propósito, querido tocayo, con todo lo que haces en el día a día, ¿no? Y a mí no me deja de fascinar todas las cosas que haces. Pero bueno, antes de cerrar, mi querido tocayo, Gracias por la platícanos. reflexión, tocayo. Me encantó, me encantó. No, Y pues ahí nos podríamos echar todo un podcast de las narrativas, de la religión, del universo, ¿no? Ahí hay mucha tela que cortar. Tocayo, que tendrás que regresar pronto y también vamos a hacer un podcast con Poncho. Vamos a juntarnos los tres porque de verdad esas conversaciones que tuvimos en Todos Santos tienen que ver la luz. Bueno, y con la misma Cristi, increíble. Tu esposa, a mí me vuela la cabeza, tiene 23 años Sí, y verdaderamente que... tiene un nivel de sabiduría y no desde la parte teórica, sino de lo que ha podido vivir ultramaratones a los 16 años. Pero no quiero mira, dejar... con Cristi, la verdad que no, un gran agradecimiento y creo que si yo no hubiera trabajado en lo que trabajé, pues nunca nos hubiéramos podido encontrar y yo me siento tremendamente afortunado de eso, ¿no? Porque creo que en la vida gran parte de eso es las personas con las que te rodeas y una vez es tu pareja, ¿no? Y yo realmente ahí me gané la lotería y aprendo todos los días muchísimas cosas de eso y creo que los dos estamos en este path de crecimiento, de apertura. Pero sí, un regalo que surgió de Tony Robbins, estando ahí en una sesión. O sea, prácticamente fue, ya no más, no voy a entrar a relaciones si no es con intención. Y la intención va a ser encontrar a alguien que esté acá. Y creo que cuando tú seteas la intención en el mundo, pues te va driveando y tienes fe que va a pasar. Ahí el universo conspira para que se dé. O nosotros mismos conspiramos y no nos boicoteamos para que eso pase. Sí, porque cuando estábamos entrando a temas más del universo y de saber si estábamos en una simulación o no y otros temas que ya tocaremos, tú siempre mencionabas que son propiedades emergentes, ¿no? De la evolución y de la mente y de todos los increíbles sistemas y hardware y software por los cuales estamos compuestos. Pero creo que sin duda yo, viendo la relación que tienen, no me queda duda de todo lo que Cristi te ayuda a ti a ser mejor y todo lo que tú también ayudas a Cristi a ser mejor desde esta generosidad que los dos tienen y desde esta conciencia que también los dos han desarrollado a su muy corta edad de saber que lo más importante que pueden hacer para hacer que las personas alrededor estén mejor es trabajar en ustedes mismos y trabajar en tener más conciencia y en seguir caminando este proceso y disfrutándolo en el camino, porque eso es lo más importante. Y lo que me gustaría que nos platicaras... Gracias, tocayo. Fue algo que dijiste también empezando y que tiene mucho que ver con las relaciones, que es pues todos estos sistemas que has desarrollado alrededor de las relaciones, ¿no? Con tu familia. Me encanta lo que hacen inclusive en sus cumpleaños, ¿no? Cómo lo viven con esta intención, que no nada más es un tema de juntémonos y dejemos que las cosas pasen, sino que hay un objetivo, que hay una intención detrás de eso, ¿no? Las dinámicas que tiene. Bueno, en fin, platícanos qué es lo que has pensado en torno a las relaciones para fomentarlas, para desarrollarlas, para crecerlas y para seguirlas avanzando. Mira, mucho de eso también se lo agradezco a Cristi. Ella es una gran maestra en ese ámbito de relaciones. Yo le he aprendido mucho. Pero parte de ser intencional. O sea, creo que muchas veces compartimos espacio, pero no somos intencionales. Y cuando eres intencional cambia completamente la dinámica. Y son pocas cosas. No es que tengas que ser tremendamente riguroso, pero son pocas cosas que hacen la diferencia. Entonces, te doy un par que nos han ayudado a mí. Yo pasé mucho tiempo en mi relación con Cristi viajando. O sea, prácticamente llevaba, creo que 4 años de no pasar más de 2 semanas en un lugar. Entonces, era pues todo el tiempo en tour, ¿no? Y es cómo logras mantener una relación estando así, no viéndote y ese ritual de la mañana, el que te digo, de la meditación y de las preguntas y de la visualización, lo hacíamos juntos. Fuera una llamada de Zoom, o sea, nos conectábamos los dos, bueno, vamos a respirar aquí, a meditar y a hacernos las preguntas. Y era una cosa pequeña que nos ha mantenido muy unidos a través del tiempo. Y fue eso, enfoquémonos en que eso pase. Okay. Si eso pasa, lo demás como que va fluyendo naturalmente.
Y eso nos ayudó a mantener la relación a través del tiempo, porque por más de que, o sea, todo el día estaba en mil cosas, había un momento de conexión profunda, intencional, que valía mucho más que pasar 6 horas hablando por el teléfono o estar en vivo muchas veces. Otro de los rituales que ha ayudado, mencionaba lo de los cumpleaños. ¿Cuántas veces estás en un cumpleaños y hay una gran celebración y hay trago, pero la persona a la que estás celebrando, pues no recibió más allá que compañía? Yo creo que si vas a regalar algo, es poderle regalar a la persona la oportunidad de darse cuenta cómo su vida tiene un impacto en los demás. Y cómo su vida hace un cambio y el hecho que estén estas personas ahí, lo que eso significa. Y eso se puede generar con preguntas, ¿no? Entonces, lo que usualmente hacemos para los cumpleaños, que es tradición, le pusimos el ajó, porque al terminar todos dicen ajó, ¿no? De lo que pasó. Pero lo llevamos a muchos lados y es muy simple. Sentarnos en el lugar y es que cada una de las personas que está en la mesa diga qué es algo que el tocayo me ha regalado. Piénsalo. Y a veces cuando no se logra juntar en vivo es un video, recopilamos un video y lo mandamos. Pero esa memoria y ese regalo de decirle a la persona realmente, decirle, ¿sabes qué, tocayo? La verdad es que tú me has regalado esta hambre de soñar, esta forma de ver la vida. Es un regalo maravilloso y que va cambiando. Entonces es cuestionar varios de los rituales. Inclusive hasta baby showers hemos ido haciendo ahí una transformación para el de Manu con Roberta, que es una magnífica. Los dos son unas personas extraordinarias. Pues al final hicimos una ceremonia y usualmente ¿qué pasa en el baby shower? Pues nada, es una fiesta, ¿no? Claro. Y ahí pasó. Y en este entonces hicimos una meditación de gente cercana. Y al terminar, cada uno fue pasando, poniéndole las manos en el estómago y deseándole a Daniel todo lo que querías que viniera para su vida. Y a ellos dos como papás. Entonces, imagínate recibir toda esa energía, buena fe, poderle decir, ¿sabes qué? Acá tienes a alguien para las buenas, para las malas. Y son ese tipo de cosas que si mañana no estás, vas a sentirte, esos momentos te los llevas. Y esas palabras van a contar y se van a perpetuar en la eternidad. Entonces, ese es el tipo. Y por último, tenemos uno con la familia, que un día nos sentamos para una Navidad y dijimos, a ver, todos acá creemos más o menos que somos buenas personas. Creemos. Todos acá creemos que nos gusta tener ciertos sistemas y cierto orden y ejecutar las cosas bien. Sin embargo, nuestra relación como familia, o sea, si le tenemos que poner una letra, está en una B. O sea, realmente yo no sé qué pasa en tu vida, tú no sabes qué pasa en la mía, estamos completamente desconectados. No mala, pero desconectados. ¿Qué podemos hacer? Y ya teníamos ciertas prácticas que, por ejemplo, entre cursos que mi mamá tomaba, mi papá tomaba otros, nosotros en la mesa había un día al año en el que nos dábamos feedback. Okay. Desde los 8 años. Wow. Entonces te sentabas en la mesa, no sabías ni qué era el feedback, ¿no? Pero lo que podías hacer de niño ahí sentado era decirle todo lo bueno y todo lo malo a tu hermano, ¿no? Y a todos. Y nadie te podía interrumpir, esa era la regla, ¿no? Entonces ibas pasando por cada uno. Lo bueno tuyo es esto, lo malo es lo que no me gusta, que creo que puedes mejorar es esto, ¿no? Y ahí habían en un principio unos buenos roces, pero era muy productivo porque había la intención de poder hacer eso. Entonces dijimos, a ver, teníamos esa práctica cuando crecimos, ¿qué podemos hacer ahora que estamos en diferentes lugares? Y lo que acordamos fue una llamada, que por cierto hoy en la mañana la tuve, que es una llamada en Zoom. O sea, no es una reunión, es un Zoom que empieza a las 5 de la mañana México, digamos, hora de México. Es de 5 a 7. Okay. Y entonces en esa llamada se sigue un protocolo
sencillo. Prácticamente cada uno hace un check-in de cómo Ok. está entrando, mentalmente, emocionalmente, relación, físico, espiritual, en una palabra. Ok. ¿Cómo llegaste ahí? Otra es, danos un update de tu mes. ¿Qué fue lo más difícil que te ha pasado en el último mes? ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en el último mes? ¿Cuál es el reto más grande que tienes en el próximo mes? ¿Y qué es lo que más te emociona que viene el próximo mes? Y si le pudieras pedir un consejo a un amigo, ¿qué le dirías? Y cada uno va pasando. Y la regla es, yo no te puedo dar consejos a ti directo. Yo solo te puedo compartir relatos personales Ok. o contar historias de alguien más. Y esa es la dinámica. Y tienes que llegar y hay multa si por no show, digamos, o por llegar tarde. O sea, cada minuto tarde son $10 que tienes que pagar y al final del año agarramos ese pool y lo donamos, ¿no? Muy bien. Entonces hacemos alguna actividad ahí familiar de donación de ese pool. Pero tienes cierta regla y no tienes idea de lo que ha ayudado. Yo no tenía ni idea de en lo que estaban mis hermanos, mis papás, lo que había vivido, porque muchas veces levantas el teléfono y ¿cómo estás? Bien. Y tú, súper bien, ¿no? Ese es, o sea, Sí, ni lo piensas. Siempre dices bien y puede haber pasado una tragedia y dices claro, bien porque ya estás acostumbrado a eso. pero ya pasó. Y entonces Ya no te pasó. tomas el tiempo de realmente saber cómo está la otra persona. Claro. Y creo que si diseñas mejores preguntas como estas, que es lo mejor que ha pasado, que es lo peor, dices, wow, no tenía idea que estabas viviendo esto, cabrón. O sea, realmente déjame acompañarte, ¿no? No sabía que estabas pasando por eso, no lo tienes que cargar solo. Entonces, son ese tipo de pequeñas preguntas y pequeños cambios con intención que creo que permiten tener relaciones mucho más Profundas. profundas. Y significativas, ¿no? O sea, Sí. Y al final pasar de personas con las que compartes que son extraordinarias, de no conocerlas a conocerlas y de exponenciarse entre cada uno. Ahora tenemos un partnership mucho más cercano, ¿no? increíble, tocayo. Voy a implementar algo así porque de verdad yo creo que, pues sí, hace falta mucho más profundidad y mucho más honestidad y, en fin, estos sistemas de los cuales tanto has hablado en esta conversación, pues te permiten eso, te permiten simplemente tener estas relaciones más significativas, empezando contigo mismo, que Claro. muchas veces eres el último que estás en la puerta. Tocayo, de verdad me pude haber seguido unas, yo creo que 6, 7 horas a este ritmo y más si lo hubiéramos acompañado de unos sueros, porque ya junto con Poncho y Cristi nos hemos llamar el Club del Suero. Claro. Fue increíble esa historia. La primera vez que nos vimos y nos juntamos, gracias a Poncho, que nos juntó también en Miami Todos después de Santos, habernos, ¿no? bueno, en Todos Santos, pero la primera vez en En Miami, Miami, ¿no? sí, ahí nos vimos. Que nos vimos y pues en Miami, ¿qué pensarías, no? Aparte, Poncho tiene 25 años, tú 30, Cristi, 20 y cacho. Dije, pues estos obviamente se van a pedir unos drinks. Y suero, ¿no? Entonces de ahí el Club del Suero. Y de verdad es que para mí cada momento que tengo contigo es de muchísimo aprendizaje y te agradezco muchísimo la generosidad. Pero antes de eso, me gustaría que nos pudieras compartir cuál ha sido tu mejor inversión. Y esto lo digo en el aspecto más amplio filosófico de la palabra. Te diría en mí, tocayo. El desconstruirme y el reconstruirme y reprogramar los softwares, yo creo que ha sido la mejor inversión, porque a partir de eso creo que se han venido mucho mejores decisiones, estar con Cristi, empezar Yalo, las decisiones adentro de Yalo, lo que estamos haciendo adentro de eso, y eso aparte de uno estar mejor. Entonces creo que sin duda la mejor inversión es eso, y por eso siempre que hay algún aprendizaje, algún curso o algo, yo digo, puta, pues si te gastas esto en un coche, Sí. o sea, ¿cómo? Porque me preguntan muchos, me dicen, oye, pero está carísimo. Yo le digo, cabrón, o sea, mira tus zapatos, o sea, te estás gastando más en ropa que en ti, que eso tiene el compounding de tu vida. Entonces, realmente para mí la mejor inversión ha sido esa inversión propia de recuestionarte, de buscar y de buscar ese crecimiento. Increíble, tocayo. Y está rindiendo frutos y esto apenas está empezando porque a este ritmo vas a vivir un par de siglos y no quiero saber el impacto. Y más allá del impacto, la verdad es la dicha de todas las personas que tenemos la fortuna de acompañarte en el camino. Yo apenas tengo unos meses de conocerte
Y de verdad, te quiero mucho, tocayo. He aprendido mucho de ti. Es mutuo, Y tocayo. me encanta el poder compartir este camino contigo. Muchas gracias. Regresarás a platicarnos de inteligencia artificial, del universo de Yalo, por supuesto, y muchos otros temas que tenemos pendientes, querido tocayo. Te agradezco desde el fondo de mi corazón este espacio y este tiempo. A ti, hermano. Un gustazo, ¿eh? Muchas gracias por escuchar. Nos vemos todas las semanas en este espacio. Suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio y no te pierdas los nuevos episodios todas las semanas. Ayúdanos a compartir el podcast y generar más riqueza. Esa es chamba de todos. Yo soy Javier Morodo. Búscame en redes sociales como @JavierMorodo, en mi página de internet javiermorodo.com y suscríbete a mi newsletter, La Inversión de la Semana, para recibir todas las semanas las mejores opciones de inversión. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. La Revolución de la Riqueza es una producción de Sonoro.